Hola, amados hermanos de la Iglesia en Sion de Guerra, nuevamente los pastores Kate y Fernando, para una nueva cápsula de sabiduría, esperando que esta semana sea tan especial como la anterior y que sea el Señor derramando de todo su poder y misericordia sobre sus vidas y sobre la vida de todos sus familiares. Le damos gracias a Dios porque Él ha sido fiel y verdadero y hay una promesa que lo seguirá haciendo. No iniciamos esta palabra sin antes poner en manos de Dios este tiempo maravilloso. Padre bendito, Dios santo y poderoso, en este día te damos muchas gracias, Padre, por tantas cosas buenas que suceden sobre nosotros, tus hijos, Señor. Porque tus promesas se van viendo cada día, Señor, y esperamos la principal, Señor, aquella segunda venida, Señor, cuando seamos, Señor, levantados y vernos contigo, Señor. Gracias porque somos privilegiados, Dios, de haber sido escogidos, predestinados antes de la fundación del mundo. Y hoy, Señor, seguimos adelante, Señor, haciendo tu obra, agradeciéndote siempre a ti, Señor, porque sin ti no somos nada, pero tu palabra nos dice que en ti somos más que vencedores. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Esta palabra que vamos a compartir es sobre el profeta Joel, ¿verdad? Es uno de los profetas menores y es lo que el Señor nos ha dado para bendición del pueblo. Y vamos a iniciar con la lectura en la Biblia, en el libro de Joel, por supuesto, en el capítulo 2, en los versículos del 28 al 32. Amén. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Qué tremendo, ¿verdad? Hemos visto antes de que iniciara la pandemia y en el transcurso de la pandemia cómo nuestros jóvenes han estado soñando, ¿verdad? Cómo hemos escuchado sus sueños y hasta donde el Señor nos los permite, hemos buscado su interpretación y por medio de ellos hemos visto cómo el Señor está cumpliendo esta palabra, ¿verdad? Los jóvenes con sus sueños y nos ha hablado en muchas direcciones a través de los sueños de los jóvenes. Qué bendición, ¿verdad? Por eso qué bueno que cuando ellos acuden a los pastores para contarle esto tan maravilloso que no solo es la realidad de lo que está escrito, sino que es la forma también en la que el Señor nos habla a nosotros muchas veces sobre todo lo que se va cumpliendo. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiera sido por el Señor Jesucristo? ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Qué sería de este mundo si está conflictivo cuando tenemos todavía el Espíritu Santo? ¿Qué sería de nosotros sin el Señor? ¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos apelar a esa bondad, a esa misericordia, a esa gracia infinita, ¿verdad? Esa pregunta, ¿qué haríamos nosotros sin el Señor? Nos dice, nos confirma lo que es el Señor en nuestra vida. Él es nuestro todo, Él es nuestra ayuda, nuestra fortaleza, torre fuerte, Él es maravilloso, ¿verdad? Y otra pregunta, ¿y qué hubiera sido de nosotros si no hubiera sido por el Espíritu Santo, verdad? Aquel glorioso día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre aquellos hombres en el aposento alto. Y hoy nosotros poder disfrutar de ser templo de ese Santo Espíritu, Señor, y caminar con el Señor siendo bendecidos día a día. Se cree que esta profecía fue escrita unos 400 años antes de Cristo y podemos dividir esta profecía en cuatro partes. Una situación desastrosa está en el capítulo 1 del 1 al 20.
Y dice así, devastación de la tierra por la langosta. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi hoguera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora, tú, joven vestida de cilicio, por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid viñeros por el trigo y por la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El ganado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es la casa de vuestro Dios, la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de vuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Como gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los atos, los bueyes, porque no tuvieron pasto. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Qué tremendo, ¿verdad? Qué palabra más fuerte. Esta palabra, muchas veces cuando estamos orando por personas, especialmente en la parte de lo que es las finanzas, ¿verdad? Y le decimos y declaramos en el nombre de Jesús, por supuesto, que lo que robó el pulgón, el saltón y el revoltón viene de vuelta a la vida de estas personas que han caído en estas necesidades, en estas situaciones difíciles, ¿verdad? Entonces, eh, también nos habla mucho esta palabra sobre lo que sucedió y lo que viene y lo que va a suceder, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que ni una tilde pasará sin que se cumpla, ¿verdad? Todo se va a cumplir. Todo se cumplirá así. Aquí el profeta indica que el mensaje es la mismísima palabra de Dios y que es pertinente para todas las generaciones de creyentes. El pueblo de Dios se sentía sobrecogido por una terrible catástrofe. Para Joel esta crisis fue enviada por el Señor y decía que los ancianos, véase los ministros del Señor, y el pueblo en general se tenía que volver al Señor y pedirle su ayuda. Nada diferente ahora, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir pidiéndole al Señor que nos ayude con esas cosas que no están bien en nosotros, que nos ayude en todos los campos en los que nosotros necesitamos, ¿verdad? Invocar a Dios y que Él venga a nuestras vidas para cambiar totalmente. Sí, Máxime, que los tiempos son malos. Son sumamente malos y vienen peores, ¿verdad? El carácter de la crisis ha arrasado la tierra. Debido a esto, el pueblo estaba viviendo una hambruna severa. Oruga, saltón y revoltón, lo que mencioné ahora, y langosta. Algunos estudios llaman a esto las etapas del crecimiento de las langostas. La embriaguez es el único pecado específico mencionado en Joel. Tal vez, bueno, qué tremendo, ¿verdad? Porque en este tiempo, si contáramos la cantidad de pecados, porque dice el único pecado que se le señalaba, que Joel señalaba. que se, Quiere sí, decir que había demasiada embriaguez
en mucho, el pueblo de Israel. mucho mosto, ¿verdad? Mucho vino y mucho Mucho mosto. mosto. Y hoy, si nosotros tuviéramos que sacar a la luz el pecado, bueno, haríamos una lista interminable de todo lo que se está sucediendo, ¿verdad? Lamentablemente. Tal vez su inclusión indique que la sensibilidad moral del pueblo hacia el pecado y la maldad estaba tan embotellada que no podían reconocer cuando estaban ofendiendo la santidad del Señor. Nada diferente hoy, ¿verdad? Hoy seguimos viendo lo mismo. La iglesia debe tener cuidado de no aceptar poco a poco las costumbres del mundo y dejar de darse cuenta que contrista al Espíritu Santo. Porque eso es lo que sucede cuando está el hombre en el pecado, ¿verdad? Que contrista al Espíritu Santo. Pueblo fuerte se comparan a las vueltas con el poderoso ejército de una gran nación con sus numerosos soldados. Esta palabra nos lleva a nosotros a hablar no solo, Dios quisiera que la viera mucho y converso, pero esta palabra que la va a ver más que todo es el pueblo de Dios, también nos está refrescando, nos está diciendo que tenemos que seguir adelante, que tenemos que perseverar, que lamentablemente en el mismo pueblo de Dios hay mucho pecado, pero el Señor lo sabe, pero el Señor lo que quiere es que nos rindamos ante Él, que confesemos ese pecado, ¿verdad? Sí, claro, y sobre todo ese apercibimiento que nos está dando la palabra a través del profeta Joel, que nos está diciendo, nos está advirtiendo un montón de situaciones que están por venir, Que están ¿verdad? por ver. Estamos Porque, viviendo y que han de venir. porque si vemos la palabra, funcionó hace 2800 años atrás, 5000 años atrás, y sigue funcionando ¿Verdad? hasta el día de hoy, ¿verdad? Es lo mismo, la palabra no cambia, la palabra tiene la misma vida, porque ella no muere, ella es vida porque Jesucristo no muere, Jesucristo es vida y Jesucristo está vivo, y esa es la palabra. Y si vemos estas citas bíblicas que hemos visto de Joel, porque vamos a ver el libro de Joel, que es muy corto, son tres capítulos, nos vamos a enfocar mucho en el 2, pero en realidad estamos escudriñando los tres. Vamos a hacer, de hecho, esta en varias sesiones. eh, en esta semana vamos a dar el estudio de lo que significa el profeta Joel hablando, y lo vamos a desglosar en estos días, ¿verdad? De lunes a viernes vamos a ver esto. Y debido a la gran devastación que tenía la tierra y la angustia en el pueblo del Eterno, Joel le pide que se intensifique su luto, o sea, les está diciendo: vístanse ministros de silicio y acuéstense en camas de silicio. O sea, está dando un mandato a nosotros, los ministros que servimos en un altar, que damos palabra, que tenemos que ponernos como si estuviéramos de luto por lo que está viviendo la humanidad y por lo que vendrá para la humanidad. Nos está pidiendo Joel que intercedamos con el Eterno mediante el ayuno y la oración, y no solo un día, sino que nos dice de día y de noche, para que se arrepienta de todo pecado el pueblo que ha de ser llevado a las bodas del Cordero. Hoy en día puede ser que no tengamos plagas de langostas, de saltones, de revoltones, de orugas, pero tenemos un montón de cosas en las congregaciones que podemos decirlas como plagas, ¿verdad? Ujú. De aflicción abrumadora, de pecado, de enfermedad, devastación en las familias, divorcio tras divorcio, y lo vemos como un patrón a seguir, ¿verdad? Y esto también es una plaga que está tocando al pueblo santo del Señor. La norma bíblica para resolver tales situaciones, nosotros, los ministros y los laicos, igualmente debemos de reconocer que escasea mucho la ayuda y el poder y la bendición del Eterno. Debemos de volvernos a Él con la clase íntegra de sinceridad, de intensidad, de arrepentimiento y de intersección que Joel nos está explicando y describiendo. Es el día
en el que el tema principal de Joel puede referirse a un juicio de Dios sobre todo el pueblo o sobre las naciones extranjeras de aquella época, o bien puede ser que Joel esté hablando también del final de los tiempos, del juicio final que el Eterno tiene para toda la humanidad que se encuentra en la Escritura. Nosotros sabemos que viene el día grande y temible de Jehová de los ejércitos. Sobre esta impiedad que está suscitándose al final de estos tiempos y en el cálculo se calcula muy claramente en las escrituras que concluirá con la tribulación de 7 años y la venida del Mesías para reinar en esta tierra. Específicamente, el libro de Joel se refiere primordialmente al juicio del Eterno y en su época, aunque también es una advertencia de aquel día venidero que estamos pronto a verlo. No es jugando, es que pronto lo estaremos viendo. Joel habla más del final del día del Eterno en los siguientes capítulos. Veamos cómo Joel hace una llamada de arrepentimiento en el capítulo 2, en los versos del 1 al 17. Amén. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espalda no se herirán, irán por las ciudades, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas de manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Amén. Es hasta el 17. Sí, pero para que le faltó mucho. Voy a decir el 12, sí. No, dejémoslo ahí para que también ellos terminen de leerlo, porque siento que la gente tiene que buscar el Okay. libro y que lo escudriñen. Esta cita bíblica tampoco la vamos a leer porque quiero que la lean y que la busquen y que vean lo que el profeta dice, porque nosotros por lo general la leemos y está bien, porque es bueno tener palabra, ¿verdad? Pero más bueno es estudiarla y guardarla. Joel 2, del 18 al 32 nos dice que él nos da un mensaje de esperanza. Joel intensifica su advertencia al referirse a las tinieblas y la oscuridad, símbolos de juicio y de destrucción. La respuesta pertinente al día de juicio del Eterno es temor y temblor. Dura, ¿verdad? El profeta pide corazones contritos y humillados. Si el pueblo se aparta de sus pecados y se volvía al Eterno, Él tendría misericordia de ellos. Es característico del Eterno mostrar misericordia y compasión hacia su pueblo si con sinceridad nos arrepintemos. Porque si no hay arrepentimiento en ti y en mí, el Señor no va a mostrar de esa misericordia y de esa compasión. Arrepentimiento genuino. Genuino, sí. Cuando nosotros los ministros o los líderes de la iglesia vemos sufrimiento, devastación entre el pueblo santo del Eterno, debemos ser los primeros en volvernos al Eterno con un corazón contrito, con llanto y con oración vehemente. El Eterno espera que tú y yo
estemos intercediendo de día y de noche para que sea derramada su gracia y el poder de su Espíritu Santo. Solo así seremos restaurados y renovados y el pueblo en su amor al Eterno se dedicará más a Él. Vamos a concluir el capítulo de hoy. Nos estamos viendo el miércoles, si el Señor lo permite. Estamos supliendo a los pastores Laura y Federico y el jueves Alejandro para hacer la seguidilla de este tema de Joel. Entonces vamos a orar para que el Señor guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos, porque también queremos enseñar lo que la palabra dice, porque es necesario que haya maestro dentro del pueblo de Dios también. Sí, nada más quería que lo busquen, sí, pero una palabra que me llamó la atención es Joel 2 en el capítulo 21, que dice, tierra no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos honor, alabanza y majestad porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y lo seguirás siendo por los siglos de los siglos. Señor, porque tú nos apercibes, porque tú nos enseñas, porque tú nos formas, porque muchas veces leemos la escritura y no entendemos de lo que están hablando los escritores de la misma, Señor. Pero hoy, Padre, te damos gracias, soberano Señor, porque nos estás enseñando y mostrando cuál es el camino y que aprendamos a escudriñar y a leer el mensaje que tienes en él. Te damos alabanza, gloria, honra y majestad y te pedimos que bendigas a tu pueblo ahí donde se encuentre y que tu bendición venga a cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios, y recibamos todos un shalom alejen en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendiciones de lo alto.